Madrid, 19 de enero de 1954. El cuerpo de Margot Shelley, postrada en la cama a causa de un edema pulmonar contra el que llevaba luchando desde hacía meses, finalmente se había apagado. La enfermedad había ganado la contienda. Con apenas 36 años de edad, Margot dejaba este mundo. A su lado, su madre, la aristócrata Margarita Ruiz de Líjori, que había estado aguantando la mano de su hija hasta que ésta había dado el último suspiro, se despidió de ella con calma, asimilando que todo había acabado. Todos los hermanos de Margot se encontraban allí y todos lloraron su pérdida. Posterior al llanto, previniendo lo que se vendría ahora, Margarita se dirigió a todos sus hijos. «Yo me encargo de todo. No quiero que por el momento nadie entre ni haga o toque nada». Pero madre, el novio de Margarita está esperando fuera. Querrá verla y despedirse de ella también, así como el resto de la familia. Dijo Juan, uno de los hijos. «Que no vengan con consejos, que yo sé muy bien lo que hago en mi casa y lo mismo le doy un bufido». La discusión continuó, sin éxito para Juan. Finalmente tuvieron que abandonar todos la habitación excepto Luisa, la criada, a la que Margarita lanzó una mirada. «Luisa, ayúdame a ponerle el sudario». La sirvienta obedeció y, entre las dos, la amortajaron con el hábito de la Virgen Inmaculada. Posteriormente, Margarita cogió unas pinzas y unas tijeras que tenía preparadas y le bajó las enaguas a su hija difunta. Con una precisión impecable, se ayudó de ambas herramientas para rasurar el vello púbico del cadáver y guardarlo con mucho cuidado. Después le ordenó a Luisa que saliera de la habitación y, al hacerlo, la sirvienta se encontró a Luis, otro de los hijos del aristócrata. «Hay que ver qué valor tiene la señora. ¿Le ha cortado los pelos de aquí?», dijo Luisa, señalando con su mano la zona genital. Luis, horrorizado, entró de inmediato en la habitación pese a la prohibición de su madre y vio sobre las mantas las pinzas y las tijeras que Margarita solía utilizar para cortar la lengua y extraer las vísceras de los perros que fallecían en la casa, ya que tenía muchos, pero antes de poder pronunciarse fue expulsado a patadas. Durante los siguientes días, al conocerse la noticia del fallecimiento, llegaron muchos amigos y familiares a los que entonces se les permitió la entrada para ver a la difunta. Esta tenía el cabello rojizo suelto por completo y esparcido por la almohada. Un sudario de seda negra le cubría todo el cuerpo, tenía los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos cerrados y un par de algodones que le tapaban los orificios de la nariz. Tras rezar el rosario, Margarita pidió que entrara el fotógrafo para inmortalizar el cadáver de su hija, una costumbre habitual en aquellos años, donde luego se imprimían recordatorios que se distribuían entre familiares y allegados. Después, anunció que el velatorio se alargaría una jornada más, ya que Margot siempre había manifestado sentir pánico por si era víctima de un ataque de catalepsia, algo que podía pasar en aquella época, y es que era una enfermedad en la que el cuerpo quedaba prácticamente muerto, sin pulso siquiera, pero tras salir de ese estado, la persona volvía a la vida, por decirlo de alguna manera. Al final del día, Margarita y su marido, José María Bassols, que no era el padre biológico de Margot, sino su padrastro, se quedaron solos junto al cadáver y, poniéndose ambos de acuerdo, Margarita pidió nuevamente a la criada que le trajera sus herramientas. Luisa aceptó y, tras traérselas, por orden del aristócrata salió de la habitación, pero temiéndose lo peor, la sirvienta se dirigió a los hijos, que estaban reunidos en el salón. «Señoritos, tengan mucho cuidado, que su madre va a hacer una barbaridad». Justo en aquel momento, José María salía del cuarto y Juan se dirigió muy enérgico a su padrastro. Tenga en cuenta que nosotros y personas de fuera de la casa hemos visto los instrumentos que hay encima de la cama y nadie sabe con qué intención. Cuidado con lo que pueda pasar. Tras la advertencia, todos se retiraron a descansar, pero media hora más tarde Luisa les interrumpía de nuevo. «Esto es horrible. La señora me ha pedido la garrafa de alcohol y un paquete de algodón. Quiere quedarse sola con el cadáver toda la noche. Algo está tramando». Y sí, la pobre Luisa no estaba equivocada, porque durante toda la noche Margarita, bajo la complicidad y ayuda de su marido, José María, se dedicó a la tétrica tarea de extraerle los ojos al cadáver de su hija, cortarle la lengua y una de las manos, que posteriormente guardaría cuidadosamente en el domicilio. Fisonomías criminales.
Capítulo 19. El caso de la mano cortada. Bienvenidos y bienvenidas como siempre a este pequeño espacio donde abordamos crímenes presentes y pasados de nuestra historia. Este 19º episodio va a ser un tanto peculiar, ya que no se trata de un asesinato como tal, que es lo que tratamos habitualmente en este podcast, pero técnicamente continúa siendo un crimen porque hay un acto de profanación. A pesar de que se aleja de lo que solemos hacer, he decidido traerlo porque me parece sumamente interesante y fue un caso bastante polémico, hasta el punto de que se convirtió como en una leyenda y alrededor de él han circulado múltiples mitos y teorías relacionadas con el esoterismo e incluso con los extraterrestres, por lo que os podéis imaginar. Pero en fin, sin más dilación, vamos a entrar en materia. Entre el 21 y el 22 de enero de 1954, tras el fallecimiento y velatorio de Margot Shelley, hija de la aristócrata Margarita Ruiz de Lijory, Luisa, la sirvienta del hogar, volvió a despertar a los hijos de la familia con malas noticias. «Señoritos, han dormido ustedes demasiado. El féretro ya está cerrado». Todos se despertaron de inmediato y se alistaron para ir a dar el último adiós a su hermana, pero, por más que insistieron y lo intentaron, Margarita no permitió que la tapa del ataúd volviera a levantarse para que pudieran verla una última vez. Había colocado encima un portarretratos con una de las fotografías realizadas al cuerpo durante el velatorio y argumentó que aquello ya no se debía mover. Los días posteriores, Margarita no se despegó del cadáver de su hija, se encerró en aquella habitación con ella y, posteriormente, se celebró al fin el entierro. El paso del cortejo fúnebre por el centro de Madrid fue todo un espectáculo para la época. Las calles fueron cerradas al tráfico y la comitiva impactó por la solemnidad que infundía. Varios sacerdotes y monaguillos seguían al coche fúnebre que llevaba un ataúd blanco en su interior, idéntico al que se utilizaba para las doncellas vírgenes y los niños. Pero tras tanta pompa y extravagancia, las fechorías de Margarita no habían quedado en el olvido. Sus hijos eran conscientes de que durante todo el proceso de luto su madre había actuado de forma extraña y temían que hubiera podido cometer alguna barbaridad. Por ello, uno de sus hijos, Louis Shelley, el 30 de enero de aquel mismo año, días después del entierro, interpuso una denuncia contra su madre. Después realizó una llamada. Oiga, ¿es el caso? Sí, está hablando con la redacción del semanario. Les llamo para informarles de que mi madre ha mutilado el cuerpo de mi hermana. ¿Qué me dice? ¿Con quién estoy hablando? Soy Louis Shelley, hijo de la marquesa de Villasante. Falleció hace unos días y hemos descubierto escondidos un cuchillo afilado y una tabla de partir carne. Habida cuenta de que mi madre se encerró en su habitación con el cadáver durante un par de días y no dejó que nadie lo viera. Pero, ¿está seguro de lo que dice? La vigilábamos porque nos temíamos lo peor. No pudimos acercarnos hasta después de que la introdujera en el féretro para trasladarla al cementerio. No permitió que nadie levantara la tapa. La criada nos ha dicho que le cortó partes del cuerpo. ¿Y no han podido aclarar nada al respecto? Acabo de comunicar al juzgado de guardia mis sospechas, pero dada la influencia que mamá tiene en las altas esferas, les aviso también a ustedes. Ahora que hemos escuchado esta conversación, y antes de continuar con el caso, me gustaría haceros un poco de contexto sobre quién era Margarita Ruiz de Lijory y qué estilo de vida llevaba, para que podáis ponerlo un poco en relación con estos extraños sucesos. Margarita Ruiz de Lijory de la Bastida, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, duquesa de Valdeáguilas y vizcondesa de la Mosquera, fue espía, pintora, actriz, periodista, abogada y estudiante durante 2 años de medicina. Ha sido denominada en varias ocasiones como la Mata Hari española por haber sido agente doble y, según varios rumores, amante de Primo de Rivera y Abdelkrim. Además, llegó a entablar amistad con un joven general Francisco Franco, según se dice, tras salvarle la vida al avisarle con antelación de un atentado que le habían preparado. En general, fue una mujer excepcional. Conducía coches, practicaba tiro al blanco, fumaba en público y tenía muchos hábitos mal aceptados por la sociedad de entonces. La marquesa fue una indómita feminista que proponía una activa participación en la política y en la vida laboral de la mujer. Había manifestado en diversos foros públicos que la mujer no debe ser instrumento de nadie, debe buscar su placer y no el del hombre.
Casada a los 17 años con Ricardo Shelley, un notable de ascendencia irlandesa, y habiendo tenido 4 hijos, al poco tiempo se separó y, al verse independiente, dejó a sus hijos al cuidado de su madre y se lanzó a una aventura personal y profesional. Fue corresponsal de España en Marruecos y publicó sus crónicas de guerra. Trabajó como espía, llegando a pertenecer al Círculo 30, un servicio secreto del Estado que actuaba en la zona de Magreb. En América, además, se ganó la vida como pintora y al volver a España se unió sentimentalmente a José María Bassols, un abogado famoso de Barcelona que abandonó a su mujer para estar con ella. Como podéis ver, llevó una vida de lo más inusual, pero esta ajetreada vida por diversos países provocó que Margarita apenas tuviera relación con sus hijos, a los que prácticamente no conocía. Y, ahora sí, aquí entra lo turbio, su mayor afición era diseccionar animales una vez muertos, y su casa siempre estaba repleta de animales de todo tipo. De igual modo, su interés por el esoterismo y las ciencias ocultas era una especie de hábito irrefrenable. Tal es así que disponía de una casa en Albacete donde solía pasar temporadas enteras, una casa a la que se le adjudicó el nombre de la Casa de los Fantasmas, ya que la gente comentaba que allí solían realizarse pruebas y experimentos con disecciones a animales muertos, así como todo tipo de ritos satánicos. Margot, su hija, vivía también en aquella casa y un tiempo después del regreso de su madre comenzó a enfermar, quizá porque, dados los ensayos que allí se realizaban con animales, se podría haber infectado con algún virus que habría atacado su sistema inmunológico. Después, además, se produjeron otras complicaciones en su organismo, como un edema pulmonar que la obligó a estar postrada en cama durante meses. A pesar de ser tratada por buenos médicos, no experimentaba mejoría y Margarita decidió permanecer a su lado para cuidar de su hija y posteriormente la trasladó a Madrid para que estuviera mejor atendida. Le invadía el sentimiento de culpa y la necesidad de reparar el tiempo que no había estado con ella, por eso durante los últimos meses de vida de Margot la relación de ambas fue muy estrecha. Así que bueno, tenemos una marquesa un tanto peculiar, con una vida llena de aventuras y unos gustos bastante raros que incluyen esoterismo, experimentos y mutilaciones, por lo que no es de extrañar que Louise Shelley decidiera denunciar a su madre tras las extrañas circunstancias que habían rodeado a la muerte de su hermana. Tras la denuncia, y pese a ser un aristócrata con grandes influencias, el juez autorizó la entrada y registro del piso situado en el número 72, tercero derecha de la calle Princesa de Madrid. Si lo recordáis, en el episodio 3 del crimen de Don Benito ya vimos que antiguamente era bastante complicado que se investigara a según qué personas influyentes, ya que, precisamente por su poder e influencia, solían salir impunes ante cualquier situación. Y sí, lo cierto es que en esta ocasión, gracias a la amistad que la marquesa mantenía con Franco, desde el Palacio del Pardo se hizo todo lo posible para impedir cualquier investigación y acallar las acusaciones contra ella, pero ni aun así se detuvo la causa. Nada más entrar al domicilio, los investigadores recorrieron el alfombrado del vestíbulo, lleno de cuadros, objetos de plata, valiosísimas porcelanas, libros antiguos, tapices. Os podéis imaginar. Revisaron las diferentes estancias, acompañados por la propietaria, su esposo, el mayordomo y una criada. Numerosos perros andaban por todas partes, así como gatos, canarios y tórtolas. No cabía duda de que la marquesa era una gran amante de los animales, ya que tenía docenas de ellos, aunque quizá ese amor rozaba la obsesión y la turbiedad, precisamente por lo que descubrieron. En una estantería había una sopera con 2 cabezas de perro disecadas. «Eran mis favoritos. No quería separarme de ellos», explicó la marquesa. Sin embargo, los descubrimientos no terminaron ahí. En el interior de un armario del dormitorio principal encontraron una lechera que contenía una solución de alcohol sobre la que flotaba una mano derecha de mujer. Los dedos estaban hacia arriba, con las uñas muy cuidadas y pintadas de rojo, y la muñeca, que había sido cercenada con un corte limpio, mostraba el rosáceo de la carne. Margarita mostró sorpresa y disgusto ante el hallazgo. «Esto es una infamia de mi hijo Luis para vengarse de mí». ¿Y cuándo pudo hacerlo? Durante el funeral se quedó solo en casa con los criados, diciendo que tenía que afeitarse. Los agentes prosiguieron con su registro, tratando de no hacer más comentarios, pero los sucesivos descubrimientos les obligaban a preguntar.
El siguiente fue una probeta que había sido cuidadosamente guardada y que contenía sangre en su interior. La sangre de la probeta pertenecía a su hija, ¿verdad? Sí, fue extraída antes de su muerte en una sangría que realizó el doctor. ¿Por qué la conserva usted? Así como las toallas, las fundas de la almohada de su hija y otras cosas. Como recuerdo, no creo que haya ningún delito en ello. Soy abogada y sé lo que digo. En el resto de habitaciones encontraron 2 sobres con mechones de pelo y vello púbico, sin contar que hallaron más trozos, vísceras y pellejos de animales repartidos por toda la casa. Tras 4 horas de exhaustiva inspección de la vivienda, la policía arrestó a Margarita Ruiz de Lijori y a su marido, José María Bassols, como presuntos autores de la profanación del cadáver de Margot Shelley. Junto a la detención, los agentes también se llevaron los macabros hallazgos para que fueran inspeccionados. El juzgado envió a la Escuela de Medicina Legal la mano encontrada en la casa y los despojos de origen animal. El matrimonio permaneció en los calabozos durante 72 horas, mientras que la marquesa, humillada, con aire altivo y llena de ira, no paraba de exigir que le pusieran en contacto telefónico con el Palacio del Pardo para que pudiera hablar personalmente con el jefe del Estado. Una vez puestos en libertad, se decidió que era necesario realizar también una exhumación al cadáver de la fallecida, por lo que 4 días después de la inspección, el féretro era sacado del nicho y conducido a una de las galerías del cementerio para inspeccionarlo. Cuando alzaron la tapa, vieron que al cuerpo le faltaban ambos ojos, que habían sido sustituidos por 2 bolas de algodón, y tampoco tenía lengua ni algunos de los dientes. El brazo derecho terminaba en un muñón, cerca de la muñeca, que estaba cubierto con una gasa sujeta con esparadrapo. El pelo de la cabeza, además, estaba cortado a mechones y el vello púbico había sido rasurado de forma irregular. Días después, uno de los doctores presentes en la exhumación se entrevistaría con un periodista del caso en relación al estado del cuerpo. Sobre el brazo seccionado, comentó que un cirujano no lo haría mejor. Las partes blancas habían sido separadas con un instrumento de corte frío, quedando los bordes limpios. Los huesos cúbito y radio seccionados perfectamente. Y, respecto a la extracción de los ojos, declaró: todo ha sido realizado con gran pericia y pulcritud. En cuanto a la nucleación de los globos oculares, supone una serie de acciones de desecación de los tejidos que componen la periferia del ojo, hasta llegar al nervio óptico, ligamento y sitio del mismo, que necesariamente implican unos conocimientos difíciles en las personas ajenas al campo de la medicina. El caso es que, tras esta exhumación, donde se comprobaron las acusaciones contra el matrimonio, es decir, que habían profanado el cadáver, se procedió nuevamente a su detención y se realizó un segundo registro, todavía más exhaustivo, a la vivienda. La marquesa, en su afán por inculpar de todo a su hijo Luis y convencer a todo el mundo de que se estaba jurando una venganza personal contra ella, declaró ante la policía que si buscaban restos anatómicos los encontrarían en el cuarto de baño, donde su hijo estuvo afeitándose mientras se realizaba el funeral, tal como había dicho con anterioridad. Y, sorprendentemente, porque no comprendo cómo no vieron ni encontraron eso en el primer registro, en el baño hallaron un vaso lleno de alcohol en el que estaban sumergidos los ojos y la lengua de Margot. Continuaron con las demás habitaciones, pero como muchas de ellas estaban cerradas con llave, fueron requeridos los servicios de un cerrajero. Y, tras tener acceso, encontraron más trozos de perro y 5 pájaros muertos, un cráneo humano antiguo que mantenía placas con restos del cuero cabelludo, una vasija de aluminio con instrumental médico, un tensiómetro y tijeras y pinzas de diversos tipos. Además, en la casa también había mucha documentación, correspondencia, resguardos de ingresos bancarios, libretas con anotaciones, postales y libros pornográficos. Tras el segundo registro, varias estancias y muebles fueron precintadas y seguidamente varios agentes se desplazaron a otros inmuebles de la marquesa para registrarlos también. Entre medias, se realizó una autopsia al cadáver que, aunque fue muy superficial, permitió determinar que Margot había fallecido por causas naturales, seguramente por un edema pulmonar, ya que en las vísceras no se identificó ningún veneno. Además, corroboraron que los miembros y órganos que habían sido encontrados en la vivienda eran de ella y, en añadido, que las amputaciones se habían realizado una vez muerta. Tras la detención, las habladurías entre la población estallaron como una bomba de relojería.
La notoriedad de la marquesa, que era alguien muy importante, y el intento, como decía, por parte del propio Francisco Franco de ocultar los hechos, hizo que poco a poco se fuera forjando toda una leyenda en torno al caso. Se mezclaron historias esotéricas que hablaban de magia negra, prácticas satánicas, rituales y ocultismo. Incluso se planteó como algo posible la intervención de los humitas, habitantes del planeta Humo. Sí, ya os he advertido al principio de que habían cosas muy locas en este caso. También había versiones que consideraban prácticas basadas en experimentos médicos vinculados con el nazismo, que de manera ilegal trabajaban en la casa que Margarita tenía en Albacete. En ellas se hablaba de investigaciones con animales a los que se inoculaban virus extraterrestres. Y, a ver, no sé si realmente encontrarían artefactos marcianos, pero lo que sí consta en el informe policial que se realizó tras el registro a la casa de Albacete era que allí existía un quirófano equipado con mesa de intervenciones y diverso material quirúrgico, productos químicos bien conservados y etiquetados, así como docenas de cadáveres de perros enterrados, otros disecados y otros conservados en formol. Además, habían habitaciones pintadas de negro con estanterías repletas de libros sobre temas esotéricos. En añadido, durante la investigación que llevó a cabo la policía, se conoció que durante el verano de 1952 se habían alojado de modo permanente en dicha mansión un par de misteriosos extranjeros, altos, rubios, de aspecto ario, que se movían por el interior de la casa enfundados en batas blancas. De aquí los rumores que os decía también antes vinculados al nazismo, pero es que realmente se descubrió que sí eran dos científicos nazis, un coronel y un capitán pertenecientes a la inteligencia de la SS, que habían experimentado en los campos de exterminio con humanos. No obstante, a raíz de la detención de la marquesa y la orden de registro de la casa, ambos extranjeros habían huido de la región. Pero volviendo a la cuestión de los rumores, una idea que también se barajó y que, entre todas las expuestas, se cree que podía ser la más realista, era que la marquesa y su marido estuvieran vinculados al tráfico de drogas y contrabando de joyas, pues puede que se dedicaran a diseccionar animales muertos y rellenarlos con hachís o piedras preciosas para los envíos. Sin duda, esa opción explicaba la importante cantidad de dinero que ambos manejaban y que justificaban en constantes premios de lotería o herencias de familiares desconocidos. Respecto a la situación del matrimonio, el juez dictó auto de procesamiento contra ambos, acusados de profanación de cadáver y atentado contra la salud pública, e ingresaron en el Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario, unidad anexa a la prisión de Carabanchel. De esta estancia se extrajo un informe médico completo sobre Margarita que decía así: la señora Ruiz de Líjori no padece ninguna enfermedad mental. Psicológicamente presenta una tendencia muy marcada a la reliquia y, por estar en íntima relación con la muerte, en un sentido muy amplio, puede considerársela como necrófila. Conoce perfectamente el valor de sus actos, puede inhibirlos. No se ha obtenido ninguna prueba psicológica de la que pueda deducirse una participación en el delito que se le imputa, aunque éste concuerda perfectamente con la psicología de la informada. En cuanto a José María Bassols, se le consideraba una persona completamente normal, que había intervenido como cooperador necesario. Tras esta evaluación, fueron puestos en libertad bajo fianza y a la espera de juicio. Y sobre este, los 3 hijos de Margarita se personaron como acusación particular y en calidad de perjudicados. Pero para disimular la traición que suponía eso contra su madre, pusieron la querella contra José María, a quien hacían responsable de manipular a su madre tanto en el aspecto económico como en sus extrañas aficiones por la magia negra. Y en Albacete presentaron otra demanda solicitando medidas precautorias para que su madre quedara privada totalmente de la disposición de sus bienes, de su administración y de su enajenación, donación o transmisión. El 28 de marzo de 1961 se fijó la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid. Sí, varios aplazamientos procesales hicieron que se tardara 7 años en poner fin al procedimiento sin que se llegara a celebrar siquiera un juicio oral al existir conformidad por ambas partes. Margarita y José María reconocieron los hechos por los que se les acusaba y aceptaron una condena menor por un delito de profanación de cadáver y contra la salud pública. En su autoexculpación, la marquesa manifestó que las mutilaciones fueron el resultado de la adoración que sentía por su hija Margot y que los actos se cometieron con el fin de conservar sus miembros como un recuerdo sagrado.
Mientras lo explicaba, Margarita comparó esta práctica con las conductas de los católicos que veneran la lengua de San Antonio de Padua, el brazo de San Vicente Ferrer o el brazo de Santa Teresa. Por el primer delito, el de profanación de cadáveres, Margarita fue condenada a 6 meses de cárcel y 5.000 pesetas de multa, mientras que José María 3 meses de cárcel y 2.000 pesetas. La diferencia de castigo se debió a que a la marquesa se le aplicó el agravante de parentesco. Por otro lado, por el delito de salud pública, la condena fue la misma para ambos, multa de 5.000 pesetas o un arresto de 30 días por cada multa en caso de que éstas no fueran abonadas. No obstante, una vez dictada la sentencia, pese a haber admitido estar conformes en un principio, la pareja cambió de opinión y se convenció de que habían sido condenados injustamente y recurrieron ante el Supremo argumentando que el Tribunal de la Audiencia había incurrido en una infracción de ley por aplicar erróneamente los delitos de profanación de cadáveres y contra la salud pública. Según ellos, la intención de conservar un recuerdo sagrado de la hija no era compatible con faltar el respeto a los muertos con ofensa a los mismos. En otras palabras, que para ellos mutilar con un fin sagrado o rememorativo no es lo mismo que mutilar con la intención de profanar, destrozar el cadáver. Como la intención es diferente, según ellos no se podía probar la profanación. Menos mal que el Tribunal Supremo fue contundente en este sentido y no solo no aceptó el recurso de casación interpuesto, sino que además confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial. Así, el 25 de abril de 1964 dictó la sentencia resolutiva y el matrimonio inició su periodo de cumplimiento de la condena, aunque, como ya habéis visto, ambas fueron bastante ridículas, casi simbólicas. Respecto a si esos fueron los verdaderos motivos y qué ocurrió con certeza, nunca se ha sabido. Será otro más para la lista de enigmas que envuelven la criminología española, pues Margarita Ruiz de Líjori se llevó el secreto a la tumba. Murió el 15 de mayo de 1968 en la indigencia más absoluta y en un alarmante estado de inanición y abandono. Pero su leyenda aún vive en una cancioncilla popular que se forjó en la época. En la calle de la Princesa vive una vieja marquesa, con su hija Margot, a quien la mano cortó. Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja. Bueno, pues ya hemos visto el caso de la mano cortada. Supongo que en la época debieron denominarle así porque tendría gancho en los titulares, pero desde luego creo que el caso abarca mucho más que una mano cortada, por no decir que quizás incluso lo más light que se explica. Respecto a mi opinión sobre el caso, coincido con los médicos en que no creo que estuviera loca de remate como para no saber lo que hacía. Creo que era muy consciente y al mismo tiempo que en sus intenciones lo que subyacía en realidad era una mente bastante perversa, la de una mujer poseedora de una gran inteligencia que, no obstante, su obsesión por el conocimiento, por querer abarcar más, incluso de llegar a los límites de lo humano, fueron su perdición. Me explico. Una mujer inconformista que ha hecho tantas cosas en su vida para perseguir sus sueños, incluso dejando de lado a sus hijos, a los que prácticamente ni conocía, me cuesta mucho pensar que de repente pudiera ser tan cariñosa con su hija hasta el punto de querer guardar sus miembros. Puede que sí, no descarto nada. No obstante, quizás suene cínico o cruel lo que voy a decir, pero mi opinión es que estaba tan obsesionada con descubrir, conocer, que la muerte de su hija le sirvió para continuar experimentando, como un conejillo de Indias. El hecho de que hiciera experimentos con los animales lo dice todo, y me creo que pudiera hacerlo ella misma con tal perfección cirujana porque era una mujer muy inteligente y poseía conocimientos médicos. Ahora bien, lo que no termina de encajarme es por qué los guardó. ¿Quizá por un sentimiento de posesión? ¿Tenía algo que ver con algún rito derivado de sus gustos por el esoterismo? Y además, ¿por qué partes tan concretas? Lo del vello púbico es, sin duda, lo que más me choca, pero no he sabido averiguar qué significado podría tener. No sé, ¿qué opináis vosotros? Y antes de acabar, no me quiero ir sin hacer una pequeña mención a los premios iVoox de este año. Desde aquí, quiero dar mi más sincera enhorabuena al podcast ganador en la categoría de True Crime, Crónicas de la calle y morgue, en un primer puesto, en mi opinión, más que merecido por el gran trabajo que realiza Ana Mendoza. Y también quiero daros las gracias a vosotros por todo vuestro apoyo en las votaciones.
Respecto a fisonomías criminales, quiero ser transparente con vosotros, el podcast ha quedado en el puesto número 28, y aunque pueda parecer insignificante, para mí es mucho, teniendo en cuenta que no hace ni siquiera un año que comenzamos esta aventura y hemos quedado entre los 30 primeros de todos los podcasts que se han presentado. Y eso para mí, creedme, ya es un gran logro y un gran premio, y os debo dar las gracias nuevamente a todos vosotros. Sin más que añadir, nos vemos en el próximo capítulo con una historia un poco más actual. Muchas gracias por escucharme.